Listo. Buenas tardes, chicos, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la primera evaluación continua? ¿Les fue bien? Bien, profesora. Solo está Ok. fácil, Miss. ¡Ay, ternura! No, mentira. Siempre me dicen eso. Es que al principio es así porque es generalidades más que nada. Y me encargo de repetir mucho para que ustedes entiendan más o menos, ¿no? Si es que ayer me pasé la vida explicando el cuadrito de, em, de AINES. Si es que ustedes entendieron, la segunda evaluación continua se les va a hacer fácil. Si es que entendieron AINES, hoy día opioides, antiarrítmicos. Pero si es que no han entendido, van a jalar. Y pasa que a veces mis estudiantes, queridos estudiantes, pasan de 20 a 8, 4. Y es que, claro, o sea, si es que no prestan atención y se confían, es esto. A ver, quiero ver cuántos 20 hay, por favor. Wow, pero hay notas variadas, ¿eh? Hay notas variadas. Ok. Estoy viendo personas que no han desarrollado la evaluación continua. Profesora, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa, el día de ayer he estado dando la evaluación continua y en la noche, y al momento de estar resolviendo ya iba la pregunta 4 hasta las 5 ya estaba la respuesta y estaba Ujú. leyendo bien las preguntas y lo que pasa es que mi internet comenzó a fallar y de un momento a otro comencé a darle clic varias veces a la plataforma para que cargue y Ujú. al momento, no sabría cómo decirle, la pantalla es como que se sobrecargó, no sabría decirle profesora, y salió de que ya la había enviado cuando no la había enviado, y salió que ninguna respuesta había marcado, y me pusieron 0 de 20 cuando las respuestas había Ah, marcado. ¿cuál es su apellido? Salazar, profesora. Es cierto. Mm, ok, nunca me había pasado esto. Voy a consultar con su tutor qué opción hay porque no puedo modificar esta nota, o sea, no nos dejan modificar la nota de evaluación continua. Lo único que tenemos poder es al foro, tarea, actitud, aptitud, pero evaluación continua, examen parcial, examen final, no podemos modificar. No se puede, no se puede. Estoy intentando en este momento y no se puede. Entonces Gracias, voy a profesora. preguntar, al tutor qué opción te da para ver, ¿no? Quizás me permite darte una opción o quizás no. Voy a preguntar. ¿Tu Sí, apellido profesora. es Salazar Cadenilla, Elizabeth. Salazar Cadenilla? Ok. Ah, sí, me enviaste un correo, ¿verdad? Hace unos momentos lo vi. Sí, ayer en la Ok, noche, ni bien pasó eso, le comencé a escribir. ok, ok. Ok, voy a consultar con tu tutor y te comento qué solución me da. Ya mismo, muchas gracias. Ok, sí, hay dos formas en cómo nosotros podemos observar que ustedes han ingresado al examen y cómo es que no. Cuando ustedes ingresan al examen, automáticamente se pone 0. Pero si ustedes no ingresan, no hay nota. Directamente hay como un guión, una línea, no hay nota. Y pues Salazar sí ha entrado, solo que probablemente ha tenido, como dice, problemas. Ok, chicos, a ver, ¿necesitan retroalimentación? O sea, ¿necesitan saber cuáles son las respuestas correctas? Sí, ¿verdad? Sí, sí, chicos, sí, lo voy a mostrar súper rápido para que ustedes vean. Miss, buenas tardes, una consulta. He visto la tarea y sale el mapa conceptual, si no me equivoco. ¿Puede ser a Ujú. mano o tiene que ser en PDF? Cualquiera de los dos, Ah, ya, Miss. Ya, cualquiera gracias. de los dos. Profesora, Ya, chicas, disculpe, ¿sí? tuve problemas con el audio, no llegué a escuchar que dejó algo, creo. ¿Algo?
¿Tarea? Sí, que es que no llegué a escuchar nada. ¿Dejó algo ahorita? Ah, Mi su compañera compañera. me preguntó sobre el foro académico. Ya, gracias. Ujú. Tarea les voy a dejar hoy día, ya les voy a comentar. A ver. La tarea de la primera unidad ya se puede resolver. Sí, desde el primer día que les dije, ya se puede. Igual con el foro tarea. Ya chicos, ¿ven? Sí ven, ¿no? Sí se ve, profesora. Ya. Primera pregunta. Sustancia química con actividad terapéutica responsable del efecto deseado. ¿Recuerdan? Hablamos de sustancia química que produce un cambio, que produce algo en nuestro organismo. Esa sustancia química se llama principio activo. Excipiente no puede ser porque excipiente es lo que le acompaña al principio activo. Sabor, forma, cápsula, etcétera. O sea, es lo que le acompaña. Nombre no, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Nombre genérico es el nombre, no es la sustancia química, es un nombre que se le da. Medicamento, el medicamento es el principio activo y el excipiente juntos. Se le dice medicamento. Nombre comercial, tampoco. Esto es un nombre que se le da de acuerdo al laboratorio, ya ustedes saben, chicos. Es la única vía de administración que garantiza que la dosis de medicamento llegue en su totalidad al sitio de acción. Vía intravenosa. Recuerdan que dijimos que la vía intravenosa era la única. Bueno, la vía intravenosa, vía arterial, intracardíaca, son las vías que garantiza que la dosis de medicamento llegue en su totalidad, porque va directo a la sangre, no necesita pasar por una absorción. En cambio, la vía oral, subcutánea, intramuscular, intradérmica, sí necesita ser absorbida, sí necesita pasar por la absorción y por lo tanto puede haber pérdida de medicamento. No es que se absorba todo el medicamento. ¿Qué es un efecto colateral? Facilito, chicas. ¿Recuerdan efecto colateral y efecto terapéutico? Es un efecto producido por el fármaco que no favorece o empeora el curso de la enfermedad. No favorece o empeora el curso de la enfermedad. Es esta, ¿no? Que básicamente no tiene nada que ver con la enfermedad. O sea, si es que yo tengo, por ejemplo, no sé, EPOC, enfermedad al pulmón, los efectos colaterales no tienen nada que ver con el curso de la enfermedad. Me da náuseas, me da vómitos, pero yo tengo problema del pulmón. Entonces, efectos colaterales es eso, ¿no? Que recuerden que les dije que es como que para lo que no estaba creado, pero aún así te da. Es la aparición indeseable de un evento durante la aplicación del medicamento, no. Esto no es, esto se llama mala praxis. Es el resultado de la interacción entre el fármaco y las estructuras moleculares en las que actúa, tampoco. Esto es efecto terapéutico. Es la expresión de los cambios que genera un fármaco en su sitio de acción, tampoco. ¿Es un evento que modifica el curso normal de la enfermedad? Tampoco. O sea, acá todo está, ya ustedes saben por qué, chicos, a nosotros nos piden que mandemos así, todos en la alternativa A, para que la plataforma como que haga variaciones en cuanto al orden de las alternativas. La tolerancia se define como la pérdida del efecto tras la administración de dosis repetidas, el cambio concreto de que provoca el fármaco, la manifestación observable de la acción farmacológica, la modificación. ¿Qué onda? ¿Se les presentó así, chicos? ¿Qué onda? Ya, la modificación del curso normal de la enfermedad, la acción del fármaco que tiene lugar en el sitio de aplicación directa, es la A, ¿no? La pérdida del efecto tras dosis repetidas.
La ingesta de verduras como brócoli y espinaca, por su alto contenido de vitamina K, ocasionan, recuerdan, interacciones medicamentosas, en este caso interacciones con alimentos, que dijimos que el brócoli y la espinaca tiene alto contenido de la vitamina K. Y tiene una interacción con los anticoagulantes, porque la vitamina K coagula y los anticoagulantes impiden la coagulación. Por lo tanto, hay un choque, hay un antagonismo, disminuye el efecto de los anticoagulantes. Les decía que lean porque en el examen parcial viene de interacciones. No va a venir esto, obviamente. Esto está en el PPT. En el examen parcial viene del artículo que les he dado para que ustedes lean más interacciones. Y sí, chicos, estas son todas las respuestas a las preguntas. Como les digo, pues como han dicho ustedes también, sí, es algo, ha estado más o menos como que simple, fácil, para que ustedes, porque es al principio, ¿no? Generalidades, términos, etcétera. Una vez que entremos a medicamentos como ya lo hemos hecho, AINES, opioides, antiarrítmicos, antihipertensivos, sí va a ser un poquito más tedioso porque se tienen que memorizar de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el mecanismo de acción, ayer AINES, hoy día opioides, completamente diferente el mecanismo de acción y se tienen que memorizar. Entonces, por eso les decía, chicas, repasen, repasen. Cada tema que se haga, clase hecha, clase repetida o clase repasada, para que ustedes puedan, para que se queden en la cabecita, entiendan, ¿no? Entiendan cómo es. Ok, chicas, ¿saben? Me apetece empezar por tomar asistencia. Ya. A ver. Acosta Heidi. Alvarado Alexia. Arellano Fátima. Presente, profesora. Buenas Y tardes. Camones. Buenas tardes. Presente. Camones. Natalie. Presente. Ok. Carranza Adela. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Castrejón Jacqueline. Muy buenas tardes, presente. Ok, buenas tardes. Chambi Doris. Chambi Doris. Cos Roxana. Cos Roxana. Eustaquio Emma. Presente, profesora. Guerra Luisa. Guerra Luisa. Gutiérrez Milusca. Gutiérrez Milusca. Huamán Nayeli. Presente, Miss. Ok. Huamán Nayeli. Huamán Alexandra. Presente, profesora. Ok. Huerta Juana. Presente, Miss. Ok. López Elizabeth. López Elizabeth. Luque Rosemary. Miss, buenas tardes, presente. ¿Estás bien, Rosemary? Estoy muy mal. Ay, Rosemary, ¿la gripe? Miss, la gripe está que me tumbe ya. Tómate un ibuprofeno. Intenta gripe solamente trata sintomático, no hay más que hacer, ¿no? Si es que te duele la garganta, una pastilla para el dolor de garganta, etcétera. No hay mucho que hacer con respecto a infección viral, porque el virus no se trata.
Y Gracias, mucha Miss. vitamina C, mucha vitamina C. Gracias, Miss. Ok, a ver, ¿en qué me quedé? Acá. Medina Amy, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Mucha Yoni, mucha Yoni. Orozco Enid, Orozco Enid. Quispe Kelly, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Quispe David, Quispe David. Ricaldi Juan Diego, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Rocha Dayan, Presente, Miss. ok. Salazar Elizabeth, Salazar Elizabeth. Sandoval Mical, Sandoval Mical. Yaicate Jennifer, ok. Yana Alicia, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes. Y Zárate Rocío, Zárate Rocío. Ok, chicos. Entonces, hoy día vamos a continuar con el siguiente tema, que igual por favor presten mucha atención. Ya les he dicho que si es que ustedes prestan atención no van a tener problemas, de verdad, no van a tener problemas. Pero si es que no prestan atención, ahí sí, un poquito. Les va a costar estudiar un poquito más. Bueno, ¿dónde estás el tema? ¿Dónde estás? Ya, voy a abrir, chicos. Toma, ¿eh? Ya, chicos, yo cuando tomo asistencia no leo el chat, o sea, estoy en la página de la asistencia, o sea, por favor hablen, o sea, hablen cuando les estoy llamando, por favor. Ya, a ver, hoy día, Miss, buenas tardes, disculpe. buenas tardes. Miss, yo he entrado, he estado de antes, he vuelto a reingresar porque mi audio no funcionaba, por eso le envié el chat mi asistencia. Mical Sandoval,
Sí, profesora. Ya mi calza me va. Profesora, buenas Gracias, tardes. disculpe. Disculpe, yo también le escribí. Sí, no escriban, chicos. Hablen. Hablen. Profesora, yo también le escribí, disculpe. Guamán Nayeli. A ver, habla, Guamán Nayeli. Habla. Quizás es, no sé. Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ya, desde el primer día yo le digo presente, Miss, porque no soy de faltar a clases, pero creo que usted no me escucha o no sé, y tengo que escribir por mensaje. Igual consulté con una de mis compañeras si se escucha la alarma y me dice, sí se escucha, me dice, pero usted no me toma en cuenta en la asistencia, Miss. Que sí, lo siento, Nayeli. Por eso Pero que no sí, puedo. vestido. No sé. O sea, si escucho, sí doy respuesta. Si es que no escucho es porque no digo algo. Pero bueno, voy a tener cuidado. Ok, chicos. Empezamos con la siguiente clase, que es opioides. Recuerdan que ayer hablamos acerca de los escalones. Hablamos de 3 escalones que dividía la OMS de acuerdo a la gravedad o al nivel del dolor. Si es dolor leve, pertenece al escalón 1. Si es que es dolor moderado, al escalón 2. Y si es que es dolor grave, al escalón 3. Recuerdan que dijimos a qué escalón o en qué escalón es que ¿en qué escalón es que se administraba INES, chicos? En el La dolor, 1. ¿Cómo? dolor leve, 1. Dolor leve. Hoy día vamos a hablar del grupo farmacológico que está destinado o está indicado para dolor moderado y para dolor grave. ¿Ok? Para tratar los diferentes tipos de dolor. Entonces, recuerdan que dijimos que en el escalón 1 estaban los AINES, que también se conoce como medicamentos o analgésicos no opioides. En el escalón 2 y en el escalón 3 sí trabajamos con opioides, pero miren la diferencia. Hay opioides menores y hay opioides mayores. Ahorita lo vamos a ver. En el escalón 2, para dolor moderado, se utilizan los opioides menores. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos opioides menores? Acá. Tramadol, petidina. Estos dos, pentazoxina también, pero los más usados son tramadol y petidina. Opioides menores. Para dolores intensos, insoportables, tenemos opioides mayores, que es morfina. Yo sé que ustedes han escuchado de la morfina. Oxicodona, fentanilo. Estos 3 son muy usados también. Acá hay otro cuadrito que también igual ayuda. Primer escalón AINE, segundo escalón opioides menores o también opioides débiles, así se le conoce. Opioides débiles, codeína, tramadol, como les decía, ¿no? Y petidina. En opioides potentes, opioides mayores, morfina, fentanilo, oxicodona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé qué dolor pertenece a qué escalón? O sea, ¿cómo divido los dolores? ¿Cómo sé si es un dolor leve? ¿Cómo diferencio un dolor moderado de un dolor grave o un dolor intenso a un dolor moderado, leve, etcétera? ¿Cómo diferencio? ¿Cómo distingo? ¿Cómo divido los dolores? ¿Cómo clasifico el dolor? Para eso nos ayudamos de un montón de escalas. Uy. Chicos, un momento. Se muere mi celular. Perdónenme. Se muere mi celular. Me quedé incomunicada con todos. Ya, ahora sí. Ya. ¿Cómo clasifico? Nos ayudamos de escalas. Para eso hay muchas escalas dependiendo de la edad de la persona. La escala más utilizada es esta. EVA. No sé si algunos han escuchado dolor en la escala de EVA tal. O puntuación en la escala de EVA tal. Es la escala visual análoga, así se llama esta escala. El EVA, esta escala, mide la intensidad del dolor
clasifica la intensidad del dolor representada en una línea de 10 centímetros, bueno, 10 puntos, en el extremo izquierdo, 0, y en el extremo derecho, 10. El dolor o la clasificación, la puntuación va de 0 a 10, ¿ok? 0 significa que la persona no tiene dolor, ni un poquito, no presenta dolor. 10 es un dolor insoportable, un dolor intenso, ¿ok? Así es como se clasifica. ¿Y cómo sé qué puntuación darle? Esto es netamente perceptivo, netamente individual, subjetivo. Se le pregunta al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Considerando que, de 0 al 10, ¿cuánto te duele? Considerando que 0 es que no te duele nada y 10 es un dolor insoportable. Entonces ellos te van a decir, de 0 al 10, 3. De 0 a 10, 5. Entonces, esa es la puntuación, ¿no? Entonces tú pones, en la escala de EVA, puntuación en la escala de EVA, 3 de 10. Eso significa que está en la puntuación 3. Y 3 pertenece a dolor moderado. Aquí hay como que variaciones, pero básicamente creo que los puse acá otro. Pero básicamente nos guiamos de esto, chicos. Miren, 0 es dolor nada, o sea, no hay dolor. Del 1 al 3, leve. Algunos consideran 1 o 2 leve, eso varía mucho dependiendo del hospital. Del 4 a 6, moderado, y 7 a 10, severo. Como les digo, chicos, esto varía, ¿ok? Varía de acuerdo a la división, dependiendo de cuál es el manejo que se da en cada hospital. Pero esto es más o menos una guía, mire, ¿ven? Acá también difiere un poquito en las puntuaciones. Lo que sí tienen que saber es que esto es subjetivo. Pero ¿qué pasa, chicos? Que muchas veces los pacientes tienden a inventar el dolor o tienden a inventar la puntuación, muchas veces elevan o exageran la puntuación para que reciban un tratamiento más rápido. Entonces ahí, uno, consideramos la subjetividad, lo que nos dice el paciente, pero también evaluamos cómo está el paciente. Si es que el paciente si es que el paciente tiene un dolor leve, va a estar hablando, se va a quejar cuando se mueve, sí, porque le va a doler, pero no es incapacitante. Es como que no le puede realizar las actividades cotidianas de forma normal, ¿ok? Y aquí está la carita. Por eso es que utilizamos caritas. Esto es muy importante en niños, porque en niños no le vamos a preguntar a un niño de 2 años, de 0 a 10 cuánto te duele. Para eso usamos caritas. Si es que el niño está feliz, es porque no le duele. Si es que el niño está medio feliz, o sea, no es que esté con mucha energía, pero sí no denota ninguna incomodidad, es porque el dolor es leve. Si es que la persona, hablando de niño o adulto, está serio, es porque el dolor es moderado, ¿ok? Es moderado. Si es que es triste, ya es fuerte. Es 10 cuando el paciente ni siquiera puede hablar del dolor. Entonces, hay muchos y van a ver ustedes que cuando estén trabajando van a escuchar a pacientes que digan, me duele 10, pero 10 no puedes hablar. Si es que la persona está hablando es porque tiene 8, 9, 7, pero 10 es incapacitante hasta de respirar. Significa que respira y le duele, imagínense hablando. Entonces, necesitamos conocer esto para poder evaluar y clasificar el dolor. ¿Ok, chicos? Entonces, escala visual análoga, ya ustedes saben que es para determinar o clasificar el dolor del 1 al 10 o del 0 al 10, cuánto le duele. Miren, acá empieza de 1 porque solamente considera dolor, pero se tiene que preguntar de 0 a 10. De 0 a 10, ¿cuánto te duele? 0, no hay nada de dolor. 10 es un dolor insoportable. Bueno, aquí están las características: leve, dolor presente y molesto, sin limitaciones, o sea que el paciente puede realizar sus actividades cotidianas de manera normal. Moderado, dolor presente y molesto, igual que el leve, pero acá sí tiene limitaciones en actividades simples, como por ejemplo cocinar, cuidar hijos, etc. Mientras que severo, dolor presente y molesto, pero acá sí hay limitaciones más como que incluso con actividades de respirar, como les decía, respirar, hablar, actividades que
necesita o forma parte de sus necesidades básicas. Entonces, aquí es donde viene el tema de fentanilo. Recuerden que dijimos leve, AINES, moderado, severo, fentanilo, opioides. Moderado, opioides menores, opioides débiles. Severo, opioides mayores o opioides fuertes. ¿Ok? Entonces, quiero compartirles esta noticia antes de empezar, porque yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta noticia. Fentanilo, la droga que crea zombies. ¿Han escuchado de la droga zombie o han escuchado de la ciudad zombie? Sí. ¿Está en Estados Unidos, Miss? Exacto. Es una pastilla para dormir. El fentanilo es la droga que se utiliza o que estas personas utilizan en combinación con otra que es un medicamento para caballos, algo así. Pero el fentanilo es uno de los componentes principales que lo que ocasiona es que el cerebro hace una desconexión de la realidad. Entonces, se cree, o sea, se considera a estas personas como zombies, no es una manera de decir zombies, porque en realidad están desconectados del mundo y muchas veces pueden quedarse en una posición mucho tiempo, por lo mismo de que están en desconexión. El fentanilo es, Una ¿sí? pregunta, el fentanilo es un sedante, ¿verdad? Pero Exacto. quería saber si acá en Perú lo usan para Sí, el lo paciente, para poder dormirlo, pero hay un riesgo de que, se supone que es un anestesiólogo, ¿no? El que hace esto con el paciente, pero hay un riesgo que también le pueda causar otro daño a la persona, al paciente, o no sé. Y es que no se utilizan las dosis adecuadas, sí. Pero si es que se rige en las dosis recomendadas, no tiene por qué causar daño. Como les digo, el fentanilo, ahorita vamos a ver qué es. El fentanilo pertenece a un grupo que genera adicción, que es adictiva, sobre todo cuando no se utiliza con las vías correctas. Por ejemplo, el fentanilo es netamente intramuscular intravenoso, no oral, ni tampoco por vía aérea, que es lo que hacen estas personas, aspiran el fentanilo. Y así sí genera adicción, no es su vía de administración correcta. Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto antes que nada? Porque el fentanilo pertenece a los opioides, nuestro tema de hoy día. Entonces, ¿qué son los opioides? Los opioides es un grupo farmacológico destinado para el dolor. Es analgésico, sedante, su efecto secundario es sedante. ¿Vienen a vender mandarina justo ahorita? ¿Qué? Ya, su efecto secundario es sedante, pero está destinado para el dolor. Se emplean como analgésicos en el dolor agudo y crónico. Agudo es un dolor que aparece por una condición, o sea, una enfermedad patológica. Crónico, muchas veces en pacientes con cáncer tienen un dolor crónico y a ellos se le utiliza opioides como método de cuidados paliativos. Ahorita vamos a hablar qué significa cuidados paliativos. Con una intensidad aquí está mal, leve no, moderada a intensa. ¿Ok? Leve y ustedes saben que es AINES. Moderada e intensa. Entonces, hay dos tipos de opioides, chicas. Endógeno y exógeno. Endógeno son sustancias que son sintetizadas en el cerebro y que esas sustancias actúan sobre una serie de receptores específicos aliviando el dolor. Por ejemplo, yo presento dolor, mi cerebro produce estas sustancias, produce opioides endógenos. Pero ¿qué pasa? Que ante un dolor moderado, intenso, no es suficiente. Y ahí es en donde se necesita la administración de un opioide exógeno. ¿Y qué es un opioide exógeno? Cualquier sustancia natural, semisintética o sintética, significa que ha sido creado en un laboratorio. Semisintética es natural y químicos, o sea, combinación de una planta con químicos. Entonces,
que a diferencia de los opioides endógenos, no está producida en el organismo, no se produce en el organismo. Y que al igual que estas últimas, tiene propiedad analgésica. O sea, la diferencia entre endógeno y exógeno es que una se produce en el cerebro y el otro no. Tiene que ser creado en un laboratorio, ya sea a partir de una planta o totalmente sintético, totalmente químico. ¿Ok? Ambos tienen propiedades analgésicas. Esta planta que ven acá abajo se llama opio. De ahí el nombre de opioides. Esta planta es netamente analgésica, por eso es que muchas personas utilizan directamente la planta, no el medicamento que ha sido de alguna manera alterado o combinado con otras sustancias en el laboratorio. Muchos utilizan la planta en sí, porque es analgésico, de ahí se deriva opioides. Entonces, aquí está la clasificación de los opioides, uno de acuerdo a la intensidad. Opioides débiles, que ustedes saben, para dolor moderado, que es la codeína, tramadol, codeína, tramadol, me falta uno, petidina. Me estaba olvidando de petidina. Codeína, tramadol, petidina, opioides débiles. Opioides fuertes, opioides para dolores intensos, morfina. Por eso, la morfina, chicos, es el fármaco que se utiliza cuando los pacientes ya están desahuciados por cáncer. Cuando un paciente tiene cáncer avanzado metastásico, ustedes saben qué significa cáncer metastásico, ¿verdad? ¿O no? Cuando abarcó todo el cuerpo, Miss, ya todos sus órganos. Cuando ya invadió las células cancerígenas, ya invadió muchos órganos vitales. Entonces, cuando hay una evaluación, obviamente una evaluación en donde ven qué órganos están afectados y de ahí se determina si es que el paciente necesita quimioterapia, radioterapia o ya no. Si Me es hizo una que, pregunta, ¿sí? usted quizás sabe. Por ejemplo, te detectan el cáncer, ¿no? Te detectan, ¿y qué se empieza primero? ¿Te dan quimioterapia o con qué O procedimiento se empieza? radioterapia. ¿A eso te refieres? ¿Cuál de los dos? Sí, Dependiendo del tipo de cáncer. por ejemplo, el que es cáncer a la mama. Puede ser una combinación de los dos. Yo he visto más que lo hacen con radioterapia. También con quimio, dependiendo. Es que depende mucho del criterio médico. Pero la diferencia es que quimio tiene más efectos adversos, porque es directamente administración de medicamentos. Medicamentos sumamente potentes que implican la destrucción de células cancerígenas. Y la radioterapia es a través de máquinas, que solamente la persona no necesita ningún procedimiento invasivo, sino que la persona se echa en un lugar y empieza ahí a hacer. Igual, los dos tienen efectos adversos fuertes, pero de quimio y radio, quimio tiene más fuerte todavía. O sea, los efectos adversos son mucho más potentes. Miss, usted seguro ha escuchado del cáncer de mama por hormonas, o sea, de hormonas, algo así. Ya. ¿Debido a qué, Miss? ¿Qué debido da? Porque sé que también hay cáncer al seno, pero por el TBC, ¿no? Pero le consulto eso porque tengo, no un familiar, pero es una amiga que la han detectado y le han dicho que es cáncer por hormonas. Entonces, yo primera vez de verdad que escucho que le han dicho eso. Me Entonces, imagino que se refieren a me imagino que se refieren a la alteración hormonal, porque sobre todo la mama, los senos y el sistema reproductor femenino están como que ligados a hormonas, a la liberación de hormonas del cerebro. Por ejemplo, la oxitocina. Para que una mama pueda liberar leche, necesita oxitocina, una hormona. Entonces, si es que hay alteraciones de hormonas, pues es un factor de riesgo que se produzca cáncer, no solamente de mama, sino también de útero, ovario. Okay. Está ligado completamente a hormonas. Y por eso es que, de hecho, no sé cómo le han detectado a tu amiga, pero usualmente se detecta a través de nódulos. O sea, nódulos en la mama. le hicieron, ¿cómo se llama?
para detectar si hay cáncer, ¿cómo se dice? Cuando Tamizaje te de la muerte, no. Cuando te sacan un poco, mamografía, no, ay, examen cuando le clínico sacan, de mama, Biopsia. biopsia, biopsia. biopsia le hicieron, entonces ya le han detectado que tiene eso. Ya, si le han hecho biopsia es porque ha tenido un nódulo en la mama. Entonces le han hecho un raspadito para ver si es que hay células cancerígenas. Lo que sí es que no sé si ya está determinado si es un tumor, o sea, tumor benigno o maligno. Si es que es maligno, sí Le he dicho necesita quimio o que es radio. tumor maligno. Ah, ya, entonces sí necesita de inmediato tratamiento, ya sea quimio o radio, dependiendo del criterio médico. Ya, Miss. Ok. Entonces, estábamos hablando que la morfina es un opioide, bueno, es como que ay, agonista o, me olvidé el nombre, pero es algo parecido al opioide, no es opioide en sí, pero sí el efecto es parecido al opioide, que lo que hace es aliviar dolores fuertes, dolores intensos. Entonces, una persona que ya está desahuciada, presenta obviamente dolores intensos, se utiliza morfina. Y aquí sí, en cuidados paliativos, sí no se cuida tanto el tema de la dosis, porque un paciente con cuidados paliativos, el dolor sí es intenso, no es tanto como que exagera, no, el dolor es intenso. Por lo tanto, necesita morfina. Si en una dosis no le hace efecto, se aumenta la dosis, porque está en cuidados paliativos, porque ya está desahuciado. Lo único que se quiere es darle calidad de vida, no que el paciente sufra por dolor, sino darle calidad de vida. Oxicodona, también otro, fentanilo, lo que hemos hablado, chicos, fentanilo. Estos tres son muy usados. Estos tres son muy usados. También se clasifica de acuerdo a su mecanismo de acción, hacia dónde actúa. Agonistas puros, ahorita vamos a ver qué significa, agonistas parciales y antagonista, antagonista también, pero estos tres son muy importantes. Agonista puro, agonista parcial y antagonista completo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los opioides? Análogo se llama, me acordé. La morfina no es un opioide, pero es un análogo de los opioides. Es como parecido, es como tiene el mismo efecto. Entonces, el mecanismo de acción de los opioides va directamente a unos receptores específicos para opioides. En nuestro cerebro tenemos receptores específicos para opioides. ¿Recuerdan qué eran receptores? Los que recibían, Miss. Los que recibían, a donde se unía el medicamento. Entonces, como nuestro cerebro produce opioides, tiene receptores para opioides. Tiene tanto en el sistema nervioso central y también en el sistema nervioso periférico, en los dos. Entonces, ¿qué hace el opioide? Actúa en las neuronas. Inhibe la liberación de neurotransmisores presinápticos y la actividad neuronal postsináptica. El fármaco opioide se une a estos receptores y deprime la transmisión del estímulo porque reduce la excitabilidad de la neurona y la cantidad de neurotransmisor liberado. Básicamente, lo que dice es que para nosotros sentir dolor, o sea, para poder sentir dolor, necesitamos que se envíe la información. Que en nuestro cerebro las neuronas hagan sinapsis, pasen información de neurona a neurona para que nosotros podamos sentir el dolor. ¿Okay? Así es como funciona, ¿no? Las neuronas mandan señales de que, por ejemplo, queremos mover la mano. Las neuronas mandan señales para mover la mano. Ellas son las encargadas de pasar información tras información a través de sus axones. Pero ¿quiénes son los que envían la información? Si ellas son las que por ahí pasa, es como un canal, por ahí pasa la información. ¿Quiénes son los que llevan la información? Los neurotransmisores. Tal como dice su nombre, neurotransmisores, transmiten la información. Entonces, ¿qué hacen los opioides? Impide que se transmita la información del dolor. Por eso dice, inhibe la liberación de neurotransmisores, o sea, inhibe o disminuye que esos neurotransmisores se liberen
de la neurona presináptica. Hay dos tipos de neuronas. Neurona presináptica antes, o la neurona que tiene la información y necesita pasar a otra neurona, y la que recibe la información, que se llama neurona postsináptica. ¿Okay? Presináptica es la que tiene la información. Es como que la vecina chismosa que quiere dar la información a la otra persona. Postsináptica es la que necesita o la que recibe la información. En este caso lo que hace es que impide que la vecina chismosa le dé la información. Hay un bloqueo. Entonces ya no pasa la información, por lo tanto el paciente ya no va a sentir dolor. ¿Ok? En términos sencillos, los opioides se adhieren a ciertos receptores en la médula espinal, cerebro, sistema nervioso central y otros órganos. Esto les permite bloquear los mensajes de dolor de neurona a neurona, ya no se pasa información, que el cuerpo le envía al cerebro y por eso se les receta en casos de enfermedades o lesiones graves que impliquen un dolor intenso o un dolor moderado. Estos son todos los opioides y las principales vías de administración: parenteral, oral, hay algunos que sí se da oral, infusión intravenosa, que es la más frecuente, y la duración. Miren, aquí hay un término que probablemente no les he dicho en cuanto a farmacocinética, pero sí es importante que ustedes sepan. Vida media. ¿Qué significa vida media? Chicas, ¿alguien sabe qué significa periodo de latencia? ¿Alguien recuerda? ¿Qué significa periodo de latencia? El tiempo que demora el medicamento en hacer efecto, ¿no? Exacto, Mical. Muchas gracias. El tiempo en que el medicamento demora en hacer efecto. Una vez que hace efecto, empieza su vida media. ¿Qué significa? El tiempo en el que hace efecto. O sea, a lo que voy es que el tiempo que dura el medicamento. Por ejemplo, el paracetamol dura más o menos 6 horas. Esa es su vida media. 6 horas. Por eso es que se receta cada 6 horas o cada 8 horas. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega el medicamento. Esa es su vida media. ¿Ok? Acuérdense, periodo de latencia, el momento en que el tiempo que demora en hacer efecto. Una vez que hace efecto, empieza su vida media para contar cuánto dura el medicamento. Y hay algunos que duran bien poquito y algunos que duran más, dependiendo del medicamento que se va a utilizar. ¿Qué efectos tiene el cerebro y el cuerpo? A corto plazo, la liberación de dopamina en el cuerpo puede hacer que algunas personas se sientan muy relajadas y felices. Uno de los efectos que tienen los opioides es que libera dopamina. He aquí la causa de su adicción, de su propiedad adictiva. Hace que las personas se sientan muy relajadas y felices, pero también puede causar efectos más perjudiciales como tener sueños, si produce somnolencia. Aquí está su propiedad de sedante. No es que sea su efecto terapéutico es analgésico, pero su efecto colateral es sedación, por lo tanto también se utiliza para sedación. ¿Ok? Sentirse confundido y tener náuseas, vómito, estreñimiento son los principales. Ahorita vamos a ver los efectos adversos más frecuentes, que es depresión respiratoria. Cuando hay una intoxicación por opioides, la principal complicación que va a tener es una depresión respiratoria. O sea, el paciente no va a poder respirar. Hay una depresión respiratoria. A nivel gastrointestinal, náuseas y vómitos. A nivel del sistema nervioso central, inhibición de reflejo tusígeno, o sea que no puede toser, va ligado con la depresión respiratoria. Miosis, euforia, disforia. Ahorita vamos a hablar acerca de la miosis, pero acuérdense, chicas y chicos, los efectos adversos o el efecto adverso más grave es la depresión respiratoria, es la que necesita atención inmediata. Entonces, bueno, cardiovascular también, hipotensión, ortostática, vasodilatación.
La hipotensión ortostática se refiere a un tipo de hipotensión que da en algunas posiciones posturales. Por ejemplo, no sé si es que ustedes alguna vez estaban sentadas o echadas y de un momento a otro se paran súper rápido y sienten mareos o sienten que se les oscurece todo, se sienten como inestables. Esto es cuestión de segundos. Después de 4 o 5 segundos, vuelve a la normalidad. No sé si les ha pasado, a mí me Sí, pasa muchísimo. Ujú, sí, Eso es, siempre. eso Sí, es man. hipotensión ortostática. ¿Ok? La hipotensión ortostática es normal. Es normal, o sea, no es que esté ligada a ninguna enfermedad. Es normal. Ortostática significa posición. De acuerdo a la posición que estés y haces un cambio brusco en la posición, te da esto. Esto es un poco a nivel fisiológico para que ustedes entiendan, es que cuando ustedes están echados, la sangre se concentra en los miembros inferiores. Entonces, cuando ustedes se paran, por gravedad, toda la sangre que estaba arriba, la poquita sangre que estaba arriba, baja. Por gravedad, haces esto y por gravedad baja. Esos milisegundos es que el cerebro se encuentra sin oxígeno. Y por eso es que te da eso, se oscurece, te sientes inestable, por lo mismo, no hay oxígeno en tu cerebro por milisegundos. Y luego ya a través de un latido regresa, ¿no? Regresa la sangre. Pero sí, como les digo, es normal. En el caso de opioides, esto está muchísimo más desarrollado. O sea que ellos sufren hipotensión ortostática en cualquier cambio postural, así no sea brusco. Vasodilatación, por eso también produce hipotensión. Sistema inmunológico, inmunodepresión. Eso es otro de sus efectos adversos, que disminuye el sistema inmunológico. ¿Ok? Sistema urinario, retención urinaria. También el paciente pierde la capacidad de miccionar. Aquí está un cuadrito como que mucho más preciso con las cosas que les he hablado acerca de efectos secundarios. También se ha reportado estreñimiento, también se ha reportado serostomía, que es sequedad en la boca. ¿Y cuáles son las medidas de soporte? Hidratación, cuidados de la boca. Lo leen, chicas, es bonito, es cada uno, náuseas, vómitos, somnolencia, prurito, hipersudoración, son como que efectos secundarios que también se ha reportado en el caso de opioides. Las contraindicaciones que se debe tener o que se debe tener en cuenta con los opioides, embarazo. Yo creo que acá sí como que se sabe o es evidente que no se debe administrar a pacientes embarazadas porque atraviesan la barrera placentaria. Entonces, no necesitamos que el feto también tenga las sustancias químicas de los opioides. Lesiones encefálicas, justamente porque su mecanismo de acción es en el cerebro. Alteración de la función pulmonar. Recuerden que dijimos que uno de esos efectos adversos es depresión respiratoria. Entonces hay una alteración en la función pulmonar. Hay una alteración en la función pulmonar, imagínense, más un EPOC. Una persona que sufra asma. Se agrava la situación, mucho más de lo que ya está. Hepática, porque ya ustedes saben, se metaboliza en el hígado, por lo tanto, un paciente con hepatomegalia o con cirrosis hepática no puede consumir opioides. Renal, lo mismo. Aquí está el problema de la sociedad ahorita, la dependencia a los opioides. La dependencia sucede después de haber tomado opioides con regularidad y por un periodo de tiempo largo. Esto es lo que les decía, que si es que se utiliza dentro del régimen terapéutico recomendado, no se espera nada, no es que no vamos a esperar que genere adicción. Pero si es que el paciente toma este opioide aumentando la dosis cada vez más por un tiempo, un periodo de tiempo largo, sí va a generar dependencia. El cuerpo se acostumbra a las cantidades de medicamento que se administra. Hay tolerancia también. ¿Recuerdan? Tolerancia, pérdida de efecto y necesita una dosis más. Pues hay tolerancia y hay dependencia. Entonces, como genera dependencia, es adictiva. Todo medicamento genera dependencias porque es adictiva. Entonces, si es que es adictiva,
muchas personas lo usan como droga, como un alucinógeno. De hecho, el fentanilo y esta sustancia que les digo que es un medicamento para el caballo, es una de las drogas más vendidas en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que es cara. Es un poquito cara. Y en Perusalén, pues no, obviamente, la economía no da para eso. Por eso, pero sí, se ha reportado casos de adicciones a fentanilo, solo que no es tanto como en Estados Unidos. Y otra cosa, que el fentanilo es mucho más adictiva que los alucinógenos que vemos hoy en día. Por ejemplo, la cocaína, hay un montón de alucinógenos más. Me olvidé los nombres. Pero ustedes, o algunos de ustedes deben saber más que yo, ¿no? ¿Cuáles son las drogas de hoy en día que se consumen? Ustedes son la nueva generación, chicos, open mind. No sé, un montón de drogas que hay ahora. El fentanilo es mucho más adictiva que todas esas drogas. No es su finalidad, pero aún así tiene esa propiedad de ser adictiva. Entonces, ¿qué ha llegado a pasar? Intoxicación por opioides, que el paciente consume una gran cantidad de un opioide. Y recuerdan, chicas, que les dije, no me acuerdo si fue en interacciones, les dije que había ciertos medicamentos que nosotros teníamos que memorizarnos para cualquier emergencia. Una de estas es la intoxicación por opioides. ¿Cómo me doy cuenta? Yo les decía que si ustedes quieren ir a trabajar en provincia, van a ver muchos de estos casos, ¿no? Casos de intoxicación por opioides. ¿Y cómo ustedes se van a dar cuenta de que es una intoxicación por opioides? ¿Qué tal es por otra cosa? La triada se llama triada intoxicación por opioides. Se ve tres cosas. Uno, las pupilas. Las pupilas, hay tres tipos de tamaños de la pupila. No sé si es que eso han visto. ¿Han visto cuál es la diferencia entre miosis o pupilas isocóricas, midriáticas, mióticas? ¿O no? No les explico. Nos explica, Miss. Ya. Para que ustedes puedan evaluar el estado de conciencia de una persona, pueden evaluar a través de sus ojos. Si es que la persona tiene la pupila, la parte negrita, la pupila, igual en ambos ojos, es porque tiene una pupila isocórica, ¿ok? Ambos tamaños, iso igual, ambos tamaños en ambos ojos. Y esos tamaños es normal, chicos. Ustedes vean, algo que nos recomendaban a nosotros y yo les recomiendo es que ustedes vean el tamaño de la pupila. Ese es el tamaño normal, ¿ok? ¿Qué pasa si es que hay una disminución del tamaño del diámetro de la pupila? Se llama miosis, hace una contracción. No sé si es que ustedes han visto a los gatitos o ustedes tienen gatos que cuando están en el sol, la pupila se dilata y es como muy redondita, muy ancha. Y cuando están en la sombra, se contrae y es como una línea. O es al revés. No, es al revés. Cuando está en la sombra, se dilata, pero cuando está en el sol, es una línea, se contrae. Es parecido acá, pero no es tanto por el sol, ¿no? Sino que es por algún tipo de alteración en el organismo, en este caso opioides. ¿Qué pasa en el opioides? Que hay miosis, contracción de la pupila. Muchas veces llegan a ser un punto. Si es que las pupilas están mióticas, un puntito significa que algo está mal. El paciente no está orientado. Algo está pasando. Un signo de alerta. Otro signo de alerta, recuerdan que les dije ante una intoxicación que el efecto más grave es la depresión respiratoria. El paciente no puede respirar. ¿Ok? Y la tercera, pérdida de conciencia. No responde cuando ustedes le hablan. Muchas veces no respira, ha perdido la conciencia. Estas tres indican que hay una intoxicación por opioides. Pupilas mióticas, depresión respiratoria y pérdida de conciencia. ¿Ok? Tres
signos que ustedes van a ver en un paciente. Entonces, ¿qué hago en caso de intoxicación? Identifico a mi paciente, está con estos tres. Ok, identifico que tiene una intoxicación por opioides. ¿Qué hago, chicas y chicos? ¿Qué hago? ¿Nada? ¿Dejo que se le lleve Diosito? Mejor, profesora. Miluzca. No, ¿qué hago? Me disculpe. Recuerden que hablamos de sobredosis de medicamentos, les dije 3. Recuerden que les dije que cuando hay una alta proporción, una alta cantidad de esta sustancia en el organismo, necesitamos algo que contrarreste ese efecto. Les comenté de paracetamol, les dije, si es que un paciente tiene intoxicación por paracetamol, necesitamos un antagonista. Por eso es que no todos los antagonistas son malos, en muchas ocasiones son buenos. Y este es su momento de los antagonistas, cuando hay intoxicación por algo. Si es que hay intoxicación por paracetamol, N-acetilcisteína, su antagonista. ¿Qué hace N-acetilcisteína? Disminuye su efecto del paracetamol. Benzodiazepinas. Alprazolam, clonazepam, midazolam, son benzodiazepinas sedantes. También, por el mismo hecho de que es sedante, muchas veces genera adicción. Y por lo tanto, hay muchas intoxicaciones por benzodiazepinas. Y yo les dije, chicos, el antagonista de las benzodiazepinas es el flumazenil. Y otro, los opioides. Había 3 medicamentos que yo les dije, por favor, memorícense, porque esto es emergencia. Si es que ustedes ven una intoxicación, tienen que actuar. Si es que ustedes están solas en un centro de salud, tienen que actuar. Es una emergencia. ¿Cuál es el antagonista de los opioides? Naloxona, profesora. ¿Cómo, Alicia? Naloxona. Naloxona. Muy bien, Alicia. Muchas gracias. Naloxona. Acuérdense, chicos, por favor. El antagonista, de hecho, está acá. Acá. Antagonista, naloxona. Muy importante que se memoricen, ¿ok? Muy importante. ¿No me quedé? Acá, naloxona. Esto es más o menos una guía que ha dado una organización, un Instituto Nacional sobre Adicciones, de cómo revertir una sobredosis de opioides. Aquí les da más síntomas, más signos, pero ustedes saben 3. Pupilas muy pequeñas, ¿no? Puntito, miosis. Se llama miosis cuando la pupila se reduce a tal punto de solamente quedar un punto. Midriasis es al revés, cuando las pupilas se dilatan, están completamente dilatadas. En el caso de opioides, están mióticas, están muy chiquitas. Mio, midria. Mio, chiquito, midria, midriasis, grande, ¿ok? Están muy pequeñas. Recuerden que les dije, otro de los signos, la triada es pupilas, otro, depresión respiratoria, no puede respirar. Y también la inconsciencia, no responde. Entonces, aquí les ha dado otro, que es piel de color gris, azul o pálida, por lo mismo de que no puede respirar. Reconocemos las señales y cómo revertimos la situación. Bueno, si es que estamos en un lugar extrahospitalario, llamamos emergencia, y administramos naloxona, ¿ven? Esto se le educa a la población. O sea, ustedes necesitan saber esto, chicos, por favor, necesitan saber qué es la naloxona,
En este caso es un antagonista de los opioides, por lo tanto se utiliza en sobredosis. Chicas, por favor, necesito que ustedes sepan esto. Yo ya les dije, ya varias veces les he hablado de que ustedes son la nueva cara del técnico de enfermería, que queremos más o menos cambiar la reputación del técnico, que no es que siempre, a veces se ve, ¿no? Que a veces los técnicos es como que, no sé, algo le preguntan, no sé, no es mi función, o no me han dicho nada. No, o sea, está bien, tus funciones están delimitadas en un hospital, pero eso no impide que tú sepas cosas. Y no está bonito que digas no sé algo, ¿no? O sea, puede ser que no sepas algo, pero varias cosas no. O sea, que es lo que queremos nosotros revertir. Ustedes tienen que saber, chicos, conocimiento, ¿ok? Ustedes son técnicos en enfermería, por favor. Entonces, se le administra naloxona. Aunque la persona no responda, uno anuncie que va a administrar naloxona, rocíe la naloxona en la nariz, chicos, para si es que una persona no es un profesional de la salud, se utiliza vía inhalatoria. Naloxona, ¿ok? La naloxona no es adictiva, a diferencia de los opioides que sí, la naloxona no es adictiva. ¿Se puede utilizar intramuscular? Sí. De hecho, es la vía que se recomienda, intramuscular. Porque es rápido. De hecho, muchas veces no se necesita ni siquiera desinfectar. ¡Pum! Al toque, directo, porque estamos ante una emergencia. Haga resucitación cardiopulmonar en el caso de que lo amerite. Si es que hay un paro cardíaco y ustedes saben cómo identificar un paro cardíaco. ¿Qué es un paro cardíaco? ¿Cómo identifico un paro cardíaco? Dolor en el pecho cuando se tocan, Miss. Ya, eso es infarto agudo al miocardio, pero qué bonito que ayer me escuchaste ese tema de infarto agudo al miocardio, dolor en pecho, de brazos, ese es infarto agudo al miocardio, momentos antes del paro. ¿Qué es paro cardíaco? Usted dijo que el paro es lo que avisa antes, ¿no? Antes que te dé un infarto. Es lo que sucede antes del Es infarto. al revés, justo es al revés, Natalie. El infarto es lo que avisa que va a dar un Ah, paro. sí. Sí, sí, me equivoqué. Ah, claro. Sí, pero estás muy bien, Natalie. El infarto es momentos antes del paro cardíaco. ¿Y el paro cardíaco qué es? Recuerdan que alguien me preguntó, ¿qué es este término? ¿Qué es el paro cardíaco? Su nombre lo dice. Profesora, creo que es porque cuando ya se produce el infarto, se formaba el coágulo y eso ya no dejaba que el corazón cumpla su función, como que si se detiene. Ya. Eso creo que era el Sí, paro cardíaco. eso. Justo lo que acabo de decir, se detiene el corazón. Entonces, el paro cardíaco es la ausencia de latidos. ¿Ok? Ausencia de latidos. No hay latidos cardíacos, no hay pulso cardíaco. Paro cardíaco, ausencia de pulso cardíaco. Entonces, cuando se detiene el corazón, exacto, David, cuando se detiene el corazón, deja de latir. ¿Y cuál es el lugar anatómico que yo debo considerar para tomar la frecuencia cardíaca en caso de que el paciente esté inconsciente? ¿Cuál es ese lugar que les han enseñado? Ustedes han hecho RCP. ¿Cuál es el lugar anatómico que debo ir corriendo ahí, directo? En el cuello, ya. ¿Cómo se llama esa arteria? Está bien, David, muy bien, en el cuello. Carótida. Carótida. ¿Ok? Carótida. La yugular es venosa, o sea, es una vena. Arteria es carótida. Entonces, ¿y en los niños, chicos? ¿También la carótida? No, les digo porque los niños tienen de por sí una diferencia anatómica muy grande que los adultos. Ustedes saben, uno es el tamaño. En cuanto al cuello, los niños, sobre todo los más pequeños, el cuello de esos niños es más corto. Entonces se les va a dificultar a ustedes a controlar o a verificar si es que hay pulso cardíaco. Entonces, ¿qué zona se utiliza? Lo humeral. Húmero, brazo. En los adultos es carótida y es
radial. Si es que tú no identificas, chicos, acuérdense esto sí es básico, básico, básico. El tiempo, esto probablemente les han enseñado, pero les recuerdo, ¿ok? El tiempo que máximo en donde tú debes encontrar el latido cardíaco o pulso cardíaco es 10 segundos. Si en los 10 segundos tú no encuentras latido o pulso cardíaco, inicias RCP. De hecho, mis alumnos me decían, pero pero quizás es porque yo no sé identificar dónde está la arteria. Así, o sea, para eso nos capacitamos, ¿no? Para eso aprendemos en qué parte está la radial, en qué parte está la humeral, en qué parte está la carótida. Entonces, ya somos capacitados. Si en 10 segundos no lo encuentras, no te demores porque en esos 10 segundos el cerebro no está recibiendo oxígeno. Si les digo que cuando hay una hipotensión ortostática, hay unos milisegundos que el corazón no recibe oxígeno y aún así te sientes mareado, se te oscurece todo, imagínense 10 segundos. Entonces, imagínense más de 10 segundos. Es peor todavía. Entonces, ¿qué recomiendan? 10 segundos es el tiempo máximo. ¿Qué se hace? Yo me voy directo a la carótida. En 5 segundos no encuentro, me voy directo a la radial. No encuentro, hago RCP. Para RCP hay 3 cosas importantes, que es no responde, no respira y no hay pulso cardíaco, ¿no? Eso sí, no responde, no respira y no hay pulso cardíaco. Un paciente con sobredosis de opioides tiene las dos, no responde, no respira, pero sí tiene pulsos cardíacos. Cuando no hay pulsos cardíacos, RCP. Administras naloxona y RCP. ¿Ok? Empiezas con el RCP. Y ustedes saben, es muy diferente el RCP cuando hay 2 personas capacitadas, cuando hay una persona capacitada, cuántas compresiones por respiraciones, ventilaciones, etc. Entonces, ¿qué pasa si es que el paciente no, como que no se rehabilita, no hay una rehabilitación, no hay latido, sigue sin responder, sigue sin respirar? Se vuelve a administrar otra vez una dosis de naloxona, que en este caso es 0.5 miligramos. ¿Ok? Administras naloxona otra vez y si es que en muchas ocasiones a la segunda dosis el paciente se rehabilita, o sea, el paciente vuelve a la vida, básicamente. Aún así, ese paciente tiene que ir al hospital. Si es que está en el hospital, ya en el hospital el manejo es diferente. Igual se administra naloxona, igual se hace RCP, igual se administra otra vez naloxona. Si es que no responde, otra dosis de naloxona. Pero en el hospital ya es más, hay equipos especializados, ¿no? Está el electrocardiograma, se puede colocar una vía, se puede colocar un monitor para controlar la presión arterial, etcétera. O sea, ahí sí el manejo es mucho más complementado, completo. ¿Ok? Bueno, lo de abajo no hagan caso, chicos. Acabo de leer, dice, haga una prueba de fentanilo a sus drogas. No, chicos, no consuman drogas. O sea, vaya lento, analice sus drogas. No, cualquier droga es mala, chicos, por favor. De hecho, yo tengo un grupo ahora que me dice que sí, esta persona como que tenía, de alguna manera, un trastorno mental y desarrolló adicción a fentanilo y a oxicodona, que es otro tipo. De hecho, aquí, chicos, en Perú, estoy hablando de un estudiante. Entonces, y él me contaba más o menos cómo era la situación, cómo empezó y cómo es que tuvo que luchar contra eso y la enseñanza. Siempre ellos dicen, él como que da como su discurso de vida a sus compañeros. Por favor, no consuman ni por curiosidad ni por nada. No lo hagan porque es jugar contra tu cerebro, básicamente. Luchar contra tu cerebro porque tu cerebro se acostumbra a eso. Entonces, chicos, no consuman, por favor, se los pido. Ustedes están ahorita en la plena juventud de su vida. De hecho, hablando de edades, me he dado cuenta que ustedes son muy jovencitos. Así que, por favor, no vayan ni por curiosidad ni por nada. Consumir drogas está mal, ¿ok? Opioides, sí, es un grupo farmacológico que se utiliza para dolor. Está bien, siempre y cuando no se salga del régimen terapéutico, siempre y cuando no utilicen otras vías que no está, que está prohibido, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las precauciones que se tiene que
considerar con respecto a este grupo farmacológico? Dos cosas, por parte de las autoridades sanitarias y por parte de los pacientes. Estas son estrategias preventivas. Uno, fomentar la formación continuada de los profesionales sanitarios, lo que estamos haciendo ahorita, lo que estoy haciendo con ustedes. Información acerca de los opioides. ¿Cuál es su antagonista? ¿En dónde actúa? ¿Cuáles son esos opioides? ¿Para qué casos se utiliza? Etcétera. Ustedes saben, esto ya está, o sea, check. Realizar campañas de información y concientización para los pacientes. Acá todavía falta un poco. Acá falta un poco. O sea, de hecho sí, hay como podcast, hay entrevistas a pacientes adictos, pero no hay tanta promoción acá en Perú. No hay promoción de la salud con respecto a las adicciones, prevención del consumo de opioides. Establecer programas adecuados de control de la prescripción, tampoco, no hay un programa específicamente de opioides, no lo hay. Promover la creación de grupos de trabajo y comités de expertos. De hecho, sí, algunas universidades lo tienen. Fomentar la investigación en nuevos analgésicos no opioides potentes y en nuevas formulaciones de opioides que disuadan del abuso. También están viendo otras opciones para reemplazar a los opioides. Otros medicamentos que no sean tan adictivos, pero que sí tengan la misma potencia analgésica. Están ahí, están investigando. Por parte de los pacientes, ¿qué debemos educar a los pacientes? Uno, que el paciente debe utilizar estos opioides de la forma correcta, como les digo, no subirse la dosis, no utilizar otras vías que no sea la adecuada, no utilizar otro medicamento que fue dado, no sé, a un amigo y que yo necesito y lo consumo, no. ¿Okay? Seguir las indicaciones de su médico sobre su tratamiento, régimen terapéutico, informar de las medicaciones pautadas ante una nueva prescripción, o sea, informar cuáles son los medicamentos que estaba consumiendo antes, no abandonar ni modificar la pauta de tratamiento, muy importante. Ahorita vamos a hablar cómo es el retiro, pero no se debe abandonar el régimen terapéutico, chicos. A pesar de que sienten o tienen una percepción de que ya no hay dolor, si es que el régimen terapéutico dice, por un mes, tienes que cumplir ese mes, ¿ok? Ahorita vemos por qué. No aumentar la dosis prescrita sin consultar con el médico, muy importante. No tomar medicamentos pautados a otros pacientes, como les digo, no porque a mi vecino le hizo bien, a mí me va a hacer bien. No, o sea, sobre todo en los opioides, es personalizado. No ofrecer sus medicamentos a amigos o familiares, al revés. Igual, tener responsabilidad y no dar los medicamentos que fueron prescritos para mí a otra persona. El retiro del fármaco. Acá es donde va de la mano con no abandonar ni modificar la pauta de tratamiento. El retiro del fármaco debe ser lento y progresivo. Retiro lento y progresivo, ajustando la velocidad y la duración de la misma a la respuesta del paciente para minimizar los síntomas de abstinencia. ¿Qué significa? Que para más o menos, una de las estrategias que se utiliza para evitar que el paciente genere dependencia, genere síndrome de abstinencia, es que el retiro tiene que ser lento. Por ejemplo, si es que consumía o si es que se le administraba 1 gramo, a la próxima 800 miligramos. A la próxima 700, a la próxima 500 y así poquito a poco retirar el medicamento de forma progresiva, lento, gradual, ¿okay? No de un momento a otro. ¿Cómo pasa, por ejemplo, con el alcohol? ¿Qué pasa en terapias con los pacientes que tienen adicción al alcohol? Ahí sí. Es que el alcohol es diferente, ¿no? Y en este caso sí se tiene que cortar de inmediato. Es terapia, de un momento a otro, cortar el alcohol. Y ahí es donde viene el síndrome de abstinencia. Los pacientes que consumen alcohol tienen un síndrome de abstinencia en donde tienen palpitaciones, bajan de peso, ansiedad, temblor de las manos, no comen, todo porque su cuerpo necesita alcohol. Y eso es lo que no se quiere en opioides. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hacen? Retirada lenta, poquito a poco. ¿El alcohol es un opioide? No, Juana, les estaba dando un ejemplo de cómo es que en el alcohol sí se retira de forma inmediata y en el caso de los opioides no. En el caso de los opioides tiene que ser lento, progresivo. Ah, ya, ¿Ok? Miss.
Ujú. Como por un ejemplo de como qué opioide puede dejar lento. Todos los opioides. Tiene que ser, todos los opioides necesitan tener una retirada de forma progresiva. Ay, ¿Ok? Miss. Sobre todo los opioides mayores, morfina, fentanilo, oxicodona, necesita tener un retiro lento progresivo. Como que poquito a poco, disminuir la dosis poquito a poco, hasta llegar a cero. Y así se evita los síntomas de abstinencia o el síndrome de abstinencia y también la adicción, para evitar que el paciente sea adicto. ¿Cuáles son los síntomas de abstinencia? Aún así, los pacientes sufren un síndrome de abstinencia porque el cuerpo está acostumbrado a eso. ¿Y cuáles son esos síntomas? Signos y síntomas. Síntomas similares a resfriado común, muy frecuente en estos pacientes. Aumento de la sensibilidad al dolor, también aumento de la sensibilidad al dolor. Mialgia, artralgia, dolor óseo, estos son muy frecuentes, chicos. Luego, síntomas gastrointestinales, cólico, diarrea, náusea, vómito, anorexia, no tanto como enfermedad, sino como disminución del apetito, insomnio, depresión o episodios depresivos, bostezos frecuentes. Síntomas, taquicardia, hipertensión arterial, hablando de síndrome de abstinencia, recuerdan que uno de los efectos adversos de los opioides es hipotensión, pues en el síndrome de abstinencia es hipertensión. Diaforesis, o sea, sudoración extrema, midriasis. Estos cuatro son muy comunes. Piloerección, no tanto. O sea, es como que cuando el vellito se para, ¿no? Es como cuando, no sé si ustedes alguna vez han visto o han escuchado de que, oh, estoy sintiendo que algo va a pasar porque se me pararon los vellitos, etcétera. Piloerección. Ansiedad, agitación, lagrimeo, rinorrea, aumento de peristaltismo, o sea, diarrea, etcétera. Son síndromes de abstinencia que se ha registrado hasta el momento. Los síntomas del síndrome de abstinencia puede durar 1 a 2 semanas. Sin embargo, algunos síntomas pueden durar hasta meses, como insomnio, fatiga, anorexia y anedonia. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de la adicción, pero más o menos para un recordatorio, cuando se toma de forma diferente a la recetada, como romper la píldora para aspirarla o inyectársela, ¿no? O sea, una vía de administración en la que no debería administrarse. El uso por tiempo prolongado incrementa el riesgo de adicción también. Y eso es todo, chicos, con respecto a los opioides. ¿Preguntas? Miss, ¿Sí, Juana? solo quería una pregunta, de los opioides, es un grupo de medicamentos que son fuertes, que son administrados solo por médicos Sí, y opioides, sí. así como usted dice, por ejemplo, ese se utiliza en pacientes que tienen así enfermedades graves y agudos, dijo, ¿no, Miss? Ah, ya, dolores moderados y severos. Ajá, Ujú. ya, Miss, gracias. Ok, Juana, sí, los opioides se utilizan en dolores moderados y severos. En dolores leves, AINES, que hablamos ayer, que es lo usual, ¿no? Dolor menstrual, dolor de diente, dolor de cabeza, dolor de garganta. En cambio, dolores graves y severos ya es más fuerte, ¿no? Dolores graves, por ejemplo, una fractura de columna, fractura de fémur, fracturas que impliquen huesos o cavidades, etcétera. Igual con cáncer, si es que les dije, ¿no? Cuando un paciente tiene cáncer, sufre mucho dolor. De hecho, para quimioterapia también. O sea, la quimioterapia es dolorosa, es muy dolorosa. Se utiliza con opioides. Y sí, chicos. ¿Alguna otra pregunta?
Ninguna. Profesora, disculpe, si hablamos de solamente de medicamentos que son opioides, solamente son para el dolor. Uy, se murió, ya. Sí, o sea, está indicado o fue creado para el dolor, pero también se utiliza como sedación. No para una supresión. Y el cuello. ¿Cómo, Miluska? ¿Podrías repetir, por favor? No te escuché. Ay, mi internet está mal. Le digo que las personas, ya que dice que los opioides están para para los dolores, y las pastillas para la depresión, también van incluidas en ahí porque, bueno, luego voy viendo eso. Ok. No, las pastillas para la depresión es otro grupo farmacológico que también lo vamos a ver, que antes se llamaba antidepresivos, ahora se llama reguladores de las emociones y es otro grupo farmacológico, completamente diferente. En cuanto a los antidepresivos tienen una propiedad de que no genera adicción, pero hay otro grupo farmacológico que son las benzodiazepinas, que también se utiliza para pacientes con depresión, que eso sí generan adicción. Ya lo vamos a ver en su momento. Por ejemplo, una de las benzodiazepinas más usadas en depresión es clonazepam. No es un antidepresivo, el clonazepam es una benzodiazepina. Su efecto es sedante, por eso es que lo utilizan estos pacientes, porque muchos de estos pacientes con depresión no pueden dormir. No, tienen insomnio y por lo tanto les recetan clonazepam. Y clona sí es adictiva, sí genera dependencia. ¿Ok? Pero los antidepresivos no. Y es diferente a los opioides. Los opioides es más que nada para tratar dolor y para tratar sedación. Sedante, el fentanilo es un sedante. ¿Cualquiera puede tomar el clonazepam? No, Nayeli. No. No cualquiera puede tomar el clonazepam porque, como te digo, genera dependencia, genera adicción. ¿Ok? Es individualizado. Solamente se utiliza en pacientes que tienen trastornos del sueño. O sea, que no puede dormir a causa de la depresión, a causa de otra alteración mental. Solamente en esos pacientes se utiliza. Me hizo una consulta. Sí. Ya que estamos hablando de antidepresivos, cuando los síntomas de la depresión es así como ausencia de, como disnea, como ausencia de aire, ausencia o sea, no puedes respirar, ¿no? Es un dolor que te causa y uno se va a la botica más cercano y le dices, me puedes dar un antidepresivo. O sea, usted, o sea, yo con un antidepresivo ya puedo depender siempre de ese medicamento. No. El antidepresivo, como les digo, no genera dependencia. Y como aquí hay estrategias, también lo mismo, de retirar de forma lenta para que no genere dependencia, o administrar o empezar de la dosis más pequeña para no generar dependencia. Los síntomas de la depresión, básicamente es la falta de interés por realizar actividades que para una persona normal no le cuesta. Como por ejemplo, tender su cama. Algo muy simple que para algunos les cuesta demasiado, ¿no? O sea, actividades cotidianas simples para ellos les cuesta. Y no es tanto porque ellos son, no sé, flojos, que mucha gente considera así, sino que es algo neurológico. Es porque hay una disminución de los neurotransmisores de la felicidad. Entonces no pueden, no hay una motivación interna. O sea, no, es algo neurológico, cerebral. Y entonces necesitan tratamiento para eso. Justamente uno de ellos son los sertralina, fluoxetina, que son para depresión. Y lo que hacen estos medicamentos es que trabajan en el cerebro para que liberen neurotransmisores, ¿no? A diferencia de esto, mira, podríamos hacer una comparación. Recuerdan que les dije que en los opioides lo que hace es que evita que la neurona transmite información.
los neurotransmisores que están en una neurona pasen a la siguiente enviando información. Eso es lo que evita en los opioides, para que no haya una información de dolor. En el caso de la depresión es diferente. Necesita que pase información, que haga sinapsis, porque si no, no va a poder realizar o no va a poder tener una vida normal. El manejo es un poco opuesto. Y sí, chicos, vamos a llegar a depresión y ahí probablemente como que eliminen algunas dudas que tienen. Y bueno, chicos, ¿qué hora es? Así, ya llegamos a la final de la clase. Disculpe, dijo los antidepresivos ahora tenían otro nombre. Sí, reguladores de las emociones, ahora se llama así, como reguladores de las emociones. Igual también se conoce como antidepresivos, pero se le llama reguladores de las emociones. Ok, chicos. Bueno, ha llegado el fin de la clase, el final de la clase. Estudien. Mire, ya tienen 2 temas para estudiar, fin de semana. AINES y opioides. Lo mismo, analgésico, pero para diferentes niveles de dolor. Diferentes mecanismos de acción. Uno es en el ácido araquidónico, los AINES, recuerdan, COX-1, COX-2, y el otro es a nivel neurológico, neuronal, ¿no? Inhibición de la transmisión de neurotransmisores, ¿no? O sea, completamente diferente y medicamentos completamente diferentes. Y, por favor, memorícense los antagonistas porque son muy importantes. De hecho, les iba a dejar una tarea, chicas, pero les dejo el lunes. Les voy a dar un tiempo, una semana más o menos, para que la realicen, porque es una tarea un poquito que implica tiempo. Y esta semana aprovechen para realizar su foro y su tarea académica. ¿Ok? Igual, una vez más les digo, por favor, fomenten su salud mental. Jueguen vóley, chicas. No, mentira. Cuídense, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Miss. Hasta el Y lunes. un favor, ¿lo Hasta puedes el subir lunes. las diapositivas, por favor? Está hasta los AINES, creo. Los AINES no he subido. Sí está, Miss. Sí. Ok, el de hoy día lo subo. Ok, chicas. Gracias. Hasta el lunes, cuídense. El lunes, Miss, cuídese. Hasta luego. Hasta el lunes.